A continuación, en este video les voy a hablar sobre qué es la genética, para qué sirven, los tipos de resultados que se pueden obtener, algunos ejemplos de enfermedades, los riesgos que pueden haber dentro de esto y qué se necesita para realizar este tipo de pruebas. Bueno, empezaremos hablando sobre en qué consisten. Las pruebas genéticas son análisis de laboratorios que estudian el ADN, los genes o los cromosomas de una persona, para así identificar cambios o mutaciones que pueden causar enfermedades genéticas o aumentar el riesgo de desarrollarlas en un futuro. Hay que entender que estas pruebas se realizan mediante muestras biológicas y permiten analizar la información genética heredada de los padres. ¿Para qué se realizan? Las pruebas genéticas se utilizan para diagnosticar enfermedades hereditarias, confirmar o descartar un diagnóstico cuando una persona puede presentar síntomas. También para identificar si una persona es portadora de una enfermedad. Igual hay diferentes tipos de muestras. Las más comunes son la sangre, la saliva o las células del interior de la mejilla, que estas son obtenidas con un hisopo bucal. También en otros casos están los que se pueden analizar con tejidos o muestras de cabello. Todo depende del tipo del estudio. Un ejemplo de las enfermedades o de los trastornos podrían ser la fibrosis quística, la enfermedad de Huntington, la hemofilia A o el síndrome de Marfan. Sí, todas estas enfermedades se producen por mutaciones en genes específicos que afectan diferentes funciones del organismo. Como tal, estos tipos de laboratorios no necesitan una preparación específica, pero sí se recomienda en algunos casos realizar como asesoramientos genéticos para explicar cómo funcionan estos. Igual el costo puede variar dependiendo del tipo de análisis. En un nivel general, una prueba puede costar entre 100 y más de $1,000. Pero en México, algunos estudios se realizan entre 2,000 y 10,000 pesos. Todo depende del laboratorio y el tipo del análisis realizado. E igual están los que son de bajo nivel económico, como vendría siendo la Salud Digna, y también están los gratuitos. Ahora, sobre los riesgos. Como tal, no existe un riesgo porque estas pruebas son seguras, pero sí puede haber mucho impacto emocional o psicológico, ya que cuando son respuestas positivas pueden llegar a ser muy fuertes y similar. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de resultados. Existe el resultado positivo, que como bien dice, indica que sí, efectivamente hay un problema o una alteración genética asociada con una enfermedad. Luego está el resultado negativo, ya que esto significa que no se detectó algún cambio genético. Y en otros casos puede ser inconcluso o indeterminado. Esto se refiere a cuando sí se sabe que hay algún problema, pero no se detecta como tal cuál es. Y en estos casos se recomienda pues hacer más análisis. En resumen o como reflexión, les dejo que las pruebas genéticas son unas herramientas muy importantes en la medicina, ya que nos permiten detectar enfermedades hereditarias y así mejorar la prevención y el tratamiento. Pero también sus resultados deben ser interpretados con mucho cuidado y siempre con la orientación de profesionales de la salud.